Buenos días, Ángel, Dante, a todos. Qué bueno que estén bien. A ver, vamos a comenzar con la clase primero, dando un anuncio. El día de hoy estoy cargando las notas. Tienen, por la noche, deben estar, disculpen, por la noche deben estar cargadas para que puedan revisarlas, si no mañana temprano. Entonces, han tenido ya el plazo para cargarlo dentro del tiempo. Se les ha dado un día adicional y bueno, igual han estado enviando por diferentes medios porque han tenido ciertos problemas. Ya igual voy a revisar todo. Siempre igual se va a considerar o voy a considerar algunos puntos menos cuando lo han enviado fuera de plazo, ¿no? Pero ya va a estar más tarde la nota de lo que es la primera evaluación continua. Y en la siguiente semana nos toca la segunda evaluación, para que esté pendiente también estén revisando los contenidos que tienen. Buenos días, Sara. Buenos días, Estrella. Y bueno, dicho eso, el día de hoy comenzamos con la semana 6. El tema de hoy que nos toca está relacionado con todo lo anterior, sí, pero está relacionado también con diferentes carreras y las diferentes profesiones que hay. De estos temas hay no solamente clases, sino también hay cursos completos. En nuestro caso lo vamos a tomar solo en una clase, porque Buenos bueno, días, profesor. buenos días, ¿cómo estás? Porque aparte que nos dan el tiempo, es, digamos, algo que vamos a ver de manera, digamos, específica. No lo vamos a hacer más amplio, no es una carrera de filosofía o no es una carrera de repente relacionada más con las letras. Sin embargo, todas las carreras tienen que verlo. Estoy hablando de lo que es ética, moral y también responsabilidad social. Estos son temas muy importantes, como decía, porque nos ayudan a convivir de manera adecuada con las personas que trabajamos o estudiamos y en adelante ustedes van a tener oportunidades en las cuales van a tener que hacerlo, digamos, hacer uso práctico de estos principios éticos y van a tener que razonar o van a tener que ver en qué situaciones van a tomar decisiones correctas o de repente no tan correctas. Ahí ya más o menos es donde comienza el punto complicado de la ética. Habrán visto que no solamente, digamos, es un aspecto profesional, sino también es un aspecto como comunidad. Lamentablemente en nuestro país tenemos todavía muchos problemas aspecto de la ética, de qué es lo que está correcto, qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. Siempre y cuando igual hay valores, hay una moral que está establecida, pero no necesariamente se cumple. Entonces, para comenzar esto vamos a hacer un pequeño ejemplo. Les voy a pasar un video que ya está, lo deben estar viendo. Quiero que presten atención. Es un caso particular y es una, ¿cómo se puede decir? Un punto de reflexión al respecto de esto. A ver, María Chavarría, dime, estás levantando la mano. Profesor, buenos días. Disculpe, recién acabo de conectarme porque no tenía internet. ¿Ya? Disculpe, más bien. Ah, no te preocupes. Vamos a ver el tema hoy día de ética, moral y responsabilidad social. Todavía no hemos arrancado con el tema María, pero vamos a ver un video primero antes de arrancar. Estás conduciendo un tren y ves que más adelante en la vía hay 5 personas. Entonces descubres con horror que no funcionan los frenos y que el tren va a atropellarlas. Tu única alternativa para salvarlas es girar el volante y desviar el tren hacia otra vía, donde hay una única persona. Si giras el volante, se salvan 5 y muere la que está en la otra vía. ¿Girarías el volante? En Brasil, Noruega. A ver, pregunta, ¿girarían el volante?
A ver, vamos a preguntar a uno de los presentes. Yulisa Reyes. Buenos días, Yulisa. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu inicio de día? Espero que bien. Bien, Ya. ¿Cuál sería la respuesta en tu caso? ¿Girarías el volante o no? no, ¿Por qué? En un caso muere una persona y en otro caso mueren 5 personas. Pero si jalas la palanca, de digamos que mueran 5 personas, solamente moriría una. ¿No girarías la palanca, Yulisa? sí, Ya. sí, A ver, porque, ¿por qué? porque moriría una vida y salvaría 5. Ya. Claro, tiene sentido. En temas numéricos, de 5 personas a una persona es mejor que, o sea, es el mal menor, se podría decir, ¿no? Lo que se escucha bastante últimamente, el mal menor. Gracias, Yulisa. A ver, Ruth Mauricio. Sí, Profesor, buenos días. buenos días. Sí, yo giraría, pero debe haber un tramo, o sea, en el transcurso de ese tramo trataría de hacer lo posible para que lo alerten y que puedan salvar esa vida también, ya que es más fácil porque es una, y no son 5. Ya. O sea, sí harías, digamos, girarías la palanca para que no mueran las 5 personas, pero tratarías de hacer lo posible por salvar a esa persona. Sí, claro. Y si es que no puedes hacer nada, o sea, digamos que tú ya lo piensas ahorita de esa manera, ¿no? Quieres hacer algo, quieres ayudar, pero no hay ninguna opción de ayudar a nadie. O sea, Ah, bueno. va a morir definitivamente, va a morir o una persona o 5 personas. Ahí sí está complicado. Claro. Bueno, igual cuando hay la opción, ¿no es cierto, Yulisa, de repente... No, tú eres Ruth, disculpa. Cuando hay la opción, Ruth, de hacer algo, de alguna manera es más fácil, ¿no? Se puede ayudar, de repente se puede ver, se puede hacer. Cuando no hay la opción, igual tomamos la decisión, pero de repente no con la mejor actitud, ¿no? A ver, Jano, gracias, Ruth. Jano Aguilar, que estaba poniendo que él no jalaría la palanca. Jano, ¿por qué no jalarías la palanca? Jano, ¿puedes habilitar tu micrófono, por favor? Ah, está escribiendo por el chat. Quizá tiene problemas de conexión. Dice, me sentiría... Continúa. Mientras que va terminando de escribir, ¿alguna otra persona que no jalaría la palanca? Como ya se han dado cuenta, es un dilema moral. Sebastián Rojas, ¿jalarías la palanca o no? Dice Jano, yo no lo haría, me sentiría culpable, por eso no lo haría. Ya. Hay un sentimiento ahí de culpabilidad. Sebastián Rojas, ¿estás presente? Sí, profesor. ¿Cómo estás, Sebastián? En tu caso, ¿qué harías? ¿Jalarías la palanca o no jalarías la palanca? Mm, no entendí muy bien. Si jale la palanca, ¿muere uno o mueren 5? Ya. Si jalas la palanca, muere uno. Pero si Sí, es que jalaría. sí jalarías. Ok. Ya. Gracias, Sebastián. Vamos a considerar. Antes de que respondas, Luz,
que creo que querías intervenir. Vamos a ver la segunda parte del video y ahí te voy a pedir tu opinión para que más o menos nos expliques qué harías tú. España, hombres y mujeres, de izquierdas o derechas, casi todos eligen girarlo. Parece un cálculo simple, 5 o 1. Pese a esto, a algunos les parece que lo correcto es no girar el volante. El siguiente dilema quizás sirva para entender mejor este punto de vista. Ahora estás en un puente y ves pasar un tren sin conductor ni pasajeros, que avanza sin frenos y atropellará a 5 personas que están en la vía. Tienes una única alternativa para salvarlas. Al lado tuyo hay una persona muy voluminosa. Si la empujas, caerá sobre las vías y morirá, pero también al hacerlo hará que el tren descarrile y se salven las 5 personas. ¿Lo empujarías? En este caso... Ahora sí. Luz, estabas levantando la mano. Sí. Le empuja. ¿La empujaría? Yo creo que... ¿Sí le empujaría? Sí. Sí. Ya. Que yo soy de las personas que creen que el fin justifica los medios. Además me parece el mal menor. Es la comparación de una vida con 5 vidas. Con 5 vidas, exactamente. Entonces se continúa haciendo la misma comparación. En el sentido de que, bueno, ¿cuál es el mal menor? En este caso, que muere una persona, ¿no? Entonces, Profe, buenos días. ¿sí? Permiso para dar una opinión. Sí, claro, Meli, de frente, no tienes que pedir permiso. Yo pienso que al empujarlo me convertiría en asesino. Ya. ¿Entiendes? Entonces, también sería un sentimiento de culpa que llevaría por siempre. Así esté salvando 5 vidas, estoy asesinando una. ¿Me entiendes? En ese caso, el caso anterior también sería parecido. Si lo vemos por ese caso, por ese lado, ¿no? Pero normalmente, o sea, yo creo que sí sería esa persona que lo llegue a empujar. Porque, o sea, son 5 a comparación de 1. ¿Me entiendes? Entonces, Ya. yo sí lo haría. Sí lo Pero haría. ese sentimiento de culpa estaría presente, pues, ¿no? En ese caso. ¿Y habría mayor sentimiento de culpa que jalando la palanca? No. Habría más sentimiento de culpa actuando de la manera en que ahorita se dice, ¿no? Del tren, empujándolo. Empujando. Habría un poco más de sentimiento de culpa. En el de la palanca también estoy quitando una vida, porque igual al bajarla tengo la decisión yo de él sobre esa vida, ¿me entiendes? O sea, decidiendo sobre una vida. mis principios no me permiten decidir sobre una vida, pero en este caso sí lo haría, ¿me entiendes? En este caso en particular. Ya, gracias Melvin. Bueno, entonces lo que estamos teniendo claro es de que de repente hay un poco más de culpa, pero aún así mejor es que se salven 5 vidas a una vida. Tenemos, a ver, dice, yo sí jalaría la palanca, dice Sara, pero ahora estamos con el caso del empujón. Y si los papeles cambian y tu vida es tu vida o 5 vidas más. Está preguntando justo Franco. A ver, Franco, creo que has puesto un comentario interesante en el chat. Dice, ¿y si los papeles cambian y es tu vida o 5 vidas más? Bueno, profesor, hablándolo de una mentalidad moralista, creo que muchos dirían, no, yo sí salvaría 5 personas. Pero en el fondo, muchos preferirían salvarse a sí mismos. Pero yo a la ligera puedo decir, sí, yo salvo a 5 personas. Pero quizás en el momento, por la supervivencia o algo, o en ese momento se me da, y yo decido, no, prefiero salvarme mi vida que salvar a otras 5 personas. Yo creo que muchos de la parte moralista podrían decir, sí, yo lo salvaría, no importa mi vida, son 5 personas más. Pero yo creo que dependiendo de la persona y en el momento va a poder cambiar su decisión y decir, no, mi vida es más importante o yo quiero estar vivo y los demás no me importan porque no los conozco o algo, o se pone una excusa. Ya, ok.
Igual, chicos, toda opinión es válida. Creo que ya se pueden ir dando cuenta de que no hay una respuesta correcta. Y va a depender mucho de la moral de cada persona o, digamos, de la comunidad en la que han vivido, de donde han venido. Y necesariamente no es bueno o malo, sino cada uno tiene una opinión. Pero vamos a ver un poco más allá si es que esto se puede considerar, digamos, o podemos tener un punto en común, un punto de partida o un criterio para manejarlo. Ahora Ruth, ahora ya lo ha cambiado o ya ha dicho, yo creo que me lanzaría. ¿Hay la opción de lanzarse? Probablemente sí. Digamos que si solo pudieras empujar a la persona, porque es voluminosa. Este es el tren que está avanzando. Si tú te lanzas, y por ejemplo en mi caso yo no soy tan voluminoso, entonces probablemente yo no detendría el tren. Pero esta persona Ay, sí. cierto. En ese caso, sí, pues si es una persona súper voluminosa y hay esa opción, Ya. sí, de igual manera, no sé, está difícil. Exacto, ese es el tema, es un dilema moral, y ahorita vamos a ver un poco más por qué es un dilema moral, o qué es un dilema moral. Me dice justo Ángel Cacho, Elena Daisy Guerrero se fue de internet, por eso no está en clase. Ya. Dile por favor a Daisy que revise el video de la clase, que también presente lo que tengamos que hacer el día de hoy, bueno, en cuanto pueda, y además eso también trate de justificar su inasistencia, porque le va a figurar en el sistema una inasistencia. Lo que yo voy a hacer es considerar que hoy día, digamos, no es que haya estado ausente, sino que solamente ha tenido problemas de internet. ¿Alguien quería intervenir? Sí, profesor. Dime. Bueno, en el primer caso, veo que sí o sí tenemos que, está en nuestra decisión que alguien va a morir, pues, ¿no? Pero en el segundo caso creo que ya escapa de nuestras manos, pues, ¿no? O sea, el que nosotros tengamos que lanzar a alguien ya es muy diferente a la primera situación, pues, ¿no? En la primera situación sí o sí vamos a matar a alguien, pero en la segunda no, pues. O ¿En la sea, segunda no tienes que matar a nadie? o sea, no está como que sí o sí tenemos que matar a alguien, pues, ¿no? O sea, no es ¿Por qué? como que, porque es tú estás en el puente, pues, no eres el que está en el tren. O sea, el que está en el tren va a Ya. matar a personas, pues, ¿no? En cambio, el que está en el puente, pues él decide si matar a alguien o no matarlo. Ya, creo que ha habido, digamos, un poco de confusión en ese punto. Y también entiendo por qué, y ahorita les voy a explicar. Igual en el tren, la persona eres tú. O sea, tú estás ahí en el tren y vas a tener que tomar la decisión si mueves o no la palanca para que mueran 5 personas o para que muera de repente uno. En la otra Claro, situación, tienes que empujar a alguien. Igual vas a tener que tomar la decisión si matas a 5 personas o matas a una. Quizá podría haber la opción de que tú te lances, que también es suicidio. El suicidio también en nuestra sociedad, de aspecto moral, está condenado y es un crimen. Entonces, si es que no tuvieses éxito, entre comillas, igual terminarías en la cárcel, porque el suicidio es digamos, también un crimen, ¿no? No está permitido. Pero más o menos voy entendiendo su opinión. Ahora, estos son dos dilemas que, acá tengo justo la información, que se propusieron hace mucho tiempo, ¿ya? Se llama el dilema del tranvía, ¿a quién debo sacrificar? En el año 67, Philippa Foot, que es una filósofa, propuso por primera vez este dilema, que es un dilema moral, ¿no? La idea es saber o tratar de tomar una decisión. No hay una respuesta correcta. El siguiente dilema, que viene a ser el tema de empujar a la persona, ya es propuesto por otra filósofa, Judith Jarvis. Esto es un artículo en el año 85. Esta situación se utiliza en diferentes centros de estudios, en universidades y sobre todo en el curso de ética. El curso de ética y también de moral. Vamos a ver cuál es la diferencia y vamos a ver qué es cada cosa. No hay una respuesta correcta para el dilema. Sin embargo, de acuerdo a estadísticas, en el 90% de los casos, la mayoría de las personas indican que en la primera situación lo que harían sería jalar la palanca. ¿Por qué? Porque es una situación más sencilla, apela a un lado más racional, tenemos 5 personas que van a morir o una persona. Entonces,
¿Cuál es el mal menor? Hablando en números, 1, ¿no? Entonces, en este caso, no hay problema. Bueno, no hay tampoco tanto contacto, no tenemos una cercanía con la persona, quizá podemos saber, no sabemos quién es o quiénes son, pero en este caso no nos dice. Entonces es más fácil tomar la decisión. En el segundo caso, se invierte el porcentaje. El 90% de las personas, estadísticamente hablando, harían lo contrario. No empujarían a la persona porque ya tienen un contacto físico con esta persona. Ya hay un poco más de culpa, como comentaba Melvin. También ya hay un poco más de, digamos, de poder pensar en ese sentido si es que yo puedo de repente tomar el lugar de la persona, porque yo también estoy en el mismo lugar. Quizá podría, quizá no podría, pero ya estamos apelando a un lado más emocional. Entonces, ambos dilemas se solucionan de una manera distinta en nuestro cerebro. Tenemos un aspecto emocional y un aspecto que es un poco más racional. Hay diferentes áreas en el cerebro que trabajan diferentes procesos. Sin embargo, el cerebro también trabaja de manera holística, que viene a ser cualquier cosa que nosotros, digamos, estemos procesando. Por ejemplo, yo estoy hablando con ustedes ahorita y mientras voy hablando, las zonas motoras en el cerebro, las zonas de memoria, memoria olfativa, memoria visual, memoria lingüística y una serie de áreas que tiene el cerebro, como por ejemplo el área de Broca y el área de Wernicke, que ven específicamente el tema del idioma, van trabajando en conjunto con otras áreas. Pero algunas intervienen un poco más dependiendo de la situación. ¿Por qué explico esto? Porque en este caso, el primer dilema tiene que ver más con el aspecto racional y se procesa más en ese lugar. Es más fácil tomar la decisión 1 o 5. Y en el segundo es más difícil porque se procesa en un área que se llama el lóbulo límbico, que viene a ver todo lo que es el aspecto emocional. Entonces ahí ya ataca más un aspecto de supervivencia, ataca más un aspecto emocional de si yo estuviera en el lugar de esa persona. También ataca el aspecto, digamos, de discriminación, porque estamos hablando de una persona que tiene sobrepeso. Entonces, en muchos casos, podríamos tomarlo como algo que, ¿por qué a una persona con sobrepeso la vas a lanzar y no de repente yo me lanzo e intentaré de repente tratar de detener el tren? Entonces, en resumen, se procesa de manera diferente. Por eso es que hay una respuesta también diferente, pero la situación sigue siendo un dilema y hay un inconveniente ahí porque tenemos que matar a alguien, ¿no? Explica también Franco, dice, se desarrolla más empatía dependiendo del punto de vista de la persona, puede ser más o menos empática. Aparte también influye mucho la moral, ya que puede variar la decisión. Entonces, hoy día vamos a ver esos dos temas. Aparte también vamos a ver responsabilidad social. Para esto, vamos a las diapositivas. Ya se debe estar viendo. Entonces, en semana 6 nos toca justo el tema de ética. Dice ahí cómo llegaron a la sesión, qué expectativas tienen. Ya entiendo que hay un concepto que tienen de moral, que es lo que, digamos, está acostumbrado a hacerse, si es que es bueno y que es malo. Y vamos hoy día a ver qué principios éticos hay y cómo aplicarlos. Aparte de eso, qué es la ética profesional y la responsabilidad social. Para esto, quiero que me contesten una pregunta. ¿Ética y moral serán lo mismo o son diferentes? ¿Y cuál es la diferencia? Vamos chicos, chicas, ¿quién se atreve? A ver, vamos a preguntar primero a una señorita. A ver, Luz, tú que estás levantando la mano, antes de continuar. Luz Cortés. Profe, Ahora sí te escucho, te escuchaba. sí, Dime. ya. Yo creo que la ética y la moral es diferente porque uno estudia en sí la otra. La ética estudia la moral y la moral es las normas que nosotros vamos aprendiendo, las normas, las conductas, los estilos de convivencia,
Entonces, la ética estudia la moral y la moral estudia el conjunto de normas que nosotros sabemos. Ya, estamos bien por ese lado. ¿Cómo es que la ética estudia la moral? Sí, porque bueno, yo había llevado mi curso de filosofía y en mi curso de filosofía me habían dicho que la ética y la moral eran diferentes, que una abarca el otro. Entonces la moral es como que un hiperónimo y la ética es parte de su significado. Exacto, vamos por buen camino, pero igual también vamos a trabajar justo cómo es que la ética engloba la moral. Ya, pero vamos por buen camino. A ver, vamos a preguntarle a alguien que no haya intervenido. Estrella Sayas, Estrella, por favor, ¿cuál es la diferencia entre ética y moral? Si es que la hay. Estrella, a la 1, a las 2. Chicos, tienen que estar atentos. Dice, ética significa ser ecuánime, dice Ronald. Ya, en realidad no es, digamos, la definición. Entiendo más o menos a qué te puedes referir, pero estamos más por un lado, como decía hace un rato Luz, por el lado de la filosofía. Es una disciplina filosófica, en realidad. Ya, entonces, estaba Estrella Sayas, ¿está presente? No. Ya saben, chicos, si no están presentes, igual también tienen puntos en contra por eso. Tienen que estar atentos a la clase. El profesor ha respondido en los comentarios. Ah, ya. A ver, no son lo mismo. Gracias, Estrella, por la respuesta. Porque ética es teórica y la moral es el comportamiento. Ya, sí, hasta cierta parte sí, la moral es, digamos, parte del comportamiento y la ética viene a ser ya una reflexión teórica, hasta el punto de pasar incluso hasta la filosofía. Finalmente vamos a tener a Franco. A ver, Franco, por favor, contigo terminamos para yo explicarles y ahí vamos a hacer una actividad. Bueno, yo veo que la ética es un poco más superficial, que es algo que, más por así decirlo, más fácil de conseguir, por así decirlo, en las personas, ¿no? Es decir, esto es más ético porque se ha estudiado, se ha mejorado, se ha visto que esto es mejor, ¿no? En cambio, lo moral, independientemente de cualquier tipo de persona, ¿Ya? se desarrolla prácticamente casi de igual manera. Casi de igual manera, porque hay excepciones, ¿no? Hay personas que son menos morales que otras. Pero decirlo, la parte moral es como decirlo, lo más humano, lo más, por así decirlo, Ya. ¿cómo es esta palabra? No te compliques, Franco. Igual, si ya te acuerdas más o menos, me lo vas poniendo por el chat. El punto es Ya. que está más o menos yendo por el buen camino, que la idea es de que sí, la ética tiene más un aspecto de reflexión y la moral es en sí, digamos, un aspecto más conductual, ¿no? Más comportamental. Vamos a hacer una dinámica, pero que es sencilla. Solamente les voy a pasar un video. Este video es un poco más largo de lo que normalmente les comparto. Dura 10 minutos aproximadamente, pero es importante que lo vean porque justo no solamente explica la diferencia entre ética y moral, sino que ya va por el lado más filosófico, como decía hace un rato una de sus compañeras. La ética es una disciplina filosófica que ha sido estudiada desde hace 5.000 años más. Desde que el hombre tiene uso de razón, se estudia la ética.
Y tanto filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, de ahí Edad Media también puede ser Santo Tomás de Aquino, también podemos tener, digamos, la época de la Revolución Industrial, tenemos también pensadores como Nietzsche, tenemos a Schopenhauer, tenemos a diferentes filósofos como Hegel también, por ejemplo, que son bien pesados de leer, que revisan estos puntos. No vamos a ir hasta ese punto porque es un poco complicado. En una clase de negocios internacionales no tiene tampoco mucho sentido, pero tenemos que comprender la diferencia porque es un aspecto práctico importante para nuestra vida. Terminando el video les voy a explicar cuál es ese aspecto práctico para nuestra vida. ¿Es lo mismo ética que moral? Vamos a dedicar esta clase a responder a esa pregunta. Y aunque a lo mejor no encontremos una respuesta definitiva o contundente, ciertamente vamos a aprender algo más de lo que es nuestro tema central, que es precisamente la ética. En primer lugar, concordarán conmigo en que el lenguaje cotidiano prácticamente no hace ninguna diferencia entre esas dos palabras, ni siquiera en los textos universitarios, menos aún en los medios de prensa. Oímos decir, por ejemplo, que una conducta es poco ética o inmoral, como si se tratase de expresiones sinónimas, y oímos también que se anuncia en algún plan de estudios que se dictará un curso de ética profesional o de moral profesional. Esto no es lo que dice el diccionario de la Real Academia, ni lo que afirman los manuales de ética, pero es el uso más extendido de la expresión. Luego nos ocuparemos de por qué los manuales sostienen lo que sostienen, pero por el momento detengámonos en la equivalencia de los términos. Y esto no debería sorprendernos en absoluto, porque desde un punto de vista etimológico, los dos términos son verdaderamente equivalentes. Moral es la traducción castellana del término latino mores, el cual a su vez proviene del griego ethos. La palabra castellana moral no es pues otra cosa que la versión castellana del griego ethos. Existe en castellano también, sin embargo, la palabra ética. Esto ocurre porque algunos términos del castellano se han obtenido a través de una castellanización directa del griego, evitando la versión latina. Es así que ética y moral resultan ser dos términos castellanos que se emplean para traducir una misma raíz griega, el ethos. Hay varias palabras en castellano con las que esto ocurre. Pensemos, por ejemplo, en la traducción del término griego techne. De un lado tenemos la versión procedente del latín, ars artis, pero disponemos de otro lado también de la castellanización directa del griego en la palabra técnica. Arte y técnica son, pues, por más curioso que parezca, dos versiones castellanas distintas de una misma palabra griega. Que esto sea así en el caso de la techne es algo sumamente aleccionador que debería merecer nuestra atención. Ética y moral son entonces expresiones castellanas equivalentes que nos remiten ambas al término griego ethos. Pero ¿qué significa en griego ethos? Hay en castellano dos traducciones frecuentes de dicho término: costumbres y carácter. Que hagan falta precisamente esas dos palabras para traducirlo es algo significativo y revelador de la concepción griega de la ética. Ethos quiere decir, más exactamente, sistema de costumbres o sistema de creencias valorativas de la vida. Si el término se refiere además al carácter, es porque, como ya lo hemos visto en una clase anterior, para los griegos, el sistema de creencias morales podía ser visto también desde la perspectiva de las actitudes y de los hábitos que los individuos iban haciendo suyos hasta convertirlos en rasgos de la personalidad ética. Ethos es entonces sistema de costumbres, pero no en el sentido en que pudiera entenderse a partir de una ciencia social como la sociología o la antropología. Las ciencias se proponen siempre estudiar una materia desde la perspectiva del observador,
no desde la perspectiva del participante. Y por eso pueden estudiar las costumbres de una cultura prescindiendo por completo de los juicios de valor. Y eso es justamente lo que la ética o la moral no han querido nunca hacer. En efecto, la disciplina llamada ética surgió en Grecia con el propósito no de describir los sistemas de creencias valorativas existentes en una u otra cultura, sino con el de examinar si dicho sistema era el mejor o el más deseable posible. Si retomamos los términos con los que veníamos comentando la ambivalencia de la palabra, podríamos decir entonces que la ética apareció como una reflexión o una concepción acerca de cuál es la mejor manera de vivir o de cuál es el más adecuado sistema de costumbres o la más adecuada forma de vida. Recordemos las escenas con las que iniciamos este curso. En ambos casos, tanto en el de Aquiles como en el del conflicto armado en el Perú, lo que la ética promueve no es simplemente un registro de lo sucedido, una comprensión distanciada de los hechos, sino un juicio acerca de lo que está permitido en la convivencia humana, una reflexión, como decíamos, sobre la necesidad de hallar una mejor manera de vivir. La etimología de los términos nos ha ayudado pues a entender que la ética o la moral son una reflexión sobre las buenas prácticas o las buenas costumbres de una sociedad. Pero resulta que los manuales de la ética nos dicen que hay una diferencia entre esos dos términos. Vamos a explicar ahora por qué. Tanto en esos manuales como en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, se dice que moral es el sistema de valores inmanente a una determinada comunidad, mientras que ética sería más bien la reflexión filosófica sobre el sentido de dichas normas morales. De acuerdo a ello, morales serían las normas específicas que rigen la conducta de los miembros de un grupo. En ese sentido, tendríamos que hablar, por ejemplo, de la moral cristiana o la moral musulmana o la moral de cualquier grupo cultural o identitario. Ética, en cambio, sería la perspectiva analítica que se adopta para examinar los alcances o para estudiar la naturaleza del fenómeno moral. En ese sentido, la ética sería una disciplina estrictamente filosófica. Este mismo curso sería, por ejemplo, una reflexión de carácter ético, no moral. Esta distinción es importante, por supuesto. No es lo mismo compartir el sistema de valores de una comunidad que discutir sobre las razones por las cuales los seres humanos adoptamos algún sistema de valores. Pero llamar a una cosa ética y a la otra moral no nos ayuda mucho en realidad a resolver ninguno de los dos problemas. En otras palabras, la pretensión de diferenciar así la ética de la moral se enfrenta al menos a tres escollos. El primero es que pareciera estar estableciéndose una jerarquía entre la ética, que sería una disciplina superior y más racional, y la moral, que sería la ideología propia de culturas inferiores o poco reflexivas. Esa jerarquía no la aceptarán nunca las concepciones morales o culturales concretas, porque si creen en su sistema moral, es justamente porque piensan que es el sistema verdadero, no uno entre muchos otros. El segundo escollo al que se enfrenta la distinción entre ética y moral es el uso cotidiano del término, que, como hemos dicho, parece no haber tomado noticia de lo que manda la academia y emplea más bien las palabras de manera indistinta. El tercer escollo, de mucha mayor gravedad, es que no hay para nada un consenso en la historia de la filosofía o en la historia de las ideas que confirme la distinción sostenida por los manuales. En las diferentes tradiciones filosóficas y en las diferentes lenguas, hallamos más bien una historia muy compleja sobre estas cuestiones que no permite establecer una demarcación suficientemente clara
entre los términos ética y moral. A comienzos del siglo XIX, Hegel, el filósofo alemán, propuso en su libro Filosofía del Derecho una diferenciación entre ética y moral. Comenzó reconociendo que los dos términos son etimológicamente equivalentes y que por eso cualquier propuesta de distinción sería convencional, también la suya. Pero él desea proponerla porque considera que sería una convención razonable diferenciar entre dos modelos globales de comprensión del problema. Uno, al que él llama ética o eticidad, que defendería el sistema de valores inmanente a una comunidad, y otro, al que llama moral o moralidad, que defendería más bien la toma de distancia frente a cualquier sistema de valores. En otras palabras, Hegel está usando los términos ética y moral en un sentido inverso al que sostienen los manuales. Lo que más nos debe importar no es naturalmente si Hegel tuvo razón o si la razón la tienen los manuales, sino qué podemos aprender de las relaciones entre los términos ética y moral. Su equivalencia nos ha recordado que ambas se refieren a la existencia de un sistema de costumbres, prácticas o valores de una comunidad y que su surgimiento como disciplina está relacionado con la valoración de la vida, no con su mera descripción. A este tema entraremos con más detalle en nuestra próxima clase. Por ahora, en relación a la diferencia entre los términos ética y moral, quizás se podría decir que el hábito no hace al monje, porque teniendo los dos términos una raíz común, pero una historia tan compleja, vamos a ganar poco si queremos forzar su significado y más vamos a ganar si es que los usamos indistintamente, pero teniendo en cuenta que en el uso que hagamos de ellos hay que contemplar de un lado los valores inmanentes a cada cultura y de otro lado la reflexión más general que se pueda hacer sobre ellos. Ya, a ver, se debe haber entendido un poco más la diferencia entre lo que es ética y lo que es moral. En realidad, como menciona el profesor de filosofía, es un profesor de filosofía de una universidad en Argentina, es que ambos términos se pueden utilizar de manera equivalente, aunque no deberían. ¿Por qué? Porque hablamos de un tema de convención. ¿Qué es una convención? En sí es sencillamente ponernos de acuerdo entre los académicos, me refiero a los académicos del aspecto de filosofía, para saber qué es cada cosa. Entonces, ¿cuál es el propósito final de esto? De lo que es estudiar ética o moral. Como decía, la valoración de la vida. La idea es que tenemos que manejar un sistema por el cual lo que prime es el bienestar de la comunidad, las buenas relaciones, un ambiente en el cual se pueda vivir, se pueda comunicar y uno pueda trabajar de manera adecuada. Entonces, dentro de esto, como convención, porque en realidad puede variar, se tiene lo que es ética y moral, ¿no? Entonces, la ética va a ser más una rama de la filosofía que se encarga de estudiar los principios que rigen la conducta del individuo. Y finalmente, o bueno, después de eso tenemos la moral, y la moral va a ser un conjunto de normas que ya están establecidas, sea por costumbre, sea, digamos, por imposición, o de repente, en el caso de una empresa, ¿no?, por acuerdo de todos. Esas normas, preceptos, digamos, o decisiones que se pueden haber tomado, ¿sí?, deben estar analizadas o deben ser analizadas cada cierto tiempo. Que eso también es otra situación, que no solamente la ética y la moral deben ser estáticas, sino que van a ir cambiando con el tiempo. Y tenemos diferentes percepciones. Por ejemplo, la de Hegel, invertía los términos entre comillas, porque puede ser una convención, de acuerdo a lo que él ha dicho. También tenemos filósofos como Nietzsche, que decía prácticamente lo contrario, o sea, que no existía el bien y el mal, que uno podía actuar más allá del bien y el mal. Incluso tiene un libro que tiene ese título, que, bueno, si de repente en un momento lo quieren leer, pueden encontrarlo en internet con facilidad. Entonces, también tenemos la ética profesional, continuando con eso,
y que sería de acuerdo a la labor profesional que nosotros realizamos. En el caso de ustedes, en negocios internacionales se les va a presentar situaciones particulares. Y a ese punto quería llegar, antes de comenzar el video, justo cómo es que en la vida cotidiana vamos a ver estos dos términos y cómo es que necesitamos por eso distinguirlos, no sea tanto por palabras, sino más que todo por función. ¿A qué me refiero con esto? A que si se nos presenta una situación en la cual tenemos que tomar una decisión, de acuerdo a nuestra moral o a nuestras costumbres o valores que hemos tenido en nuestro medio familiar o en nuestro medio o comunidad, digamos, vamos a decidir en ese momento qué hacemos o no hacemos. Es la ética que tenemos nosotros, o también que podemos pensar nosotros en ese momento si esa es la decisión correcta o no, en vez de hacerlo de manera automática. Por ejemplo, mis valores me pueden decir que estaría bien aceptar, digamos, en una situación particular, ¿cómo se puede decir esto? Una ayuda, un apoyo o una forma de gratificación por realizar cierta actividad. Desde el aspecto ético tenemos que analizarlo y decir, ¿está bien recibir, digamos, no sé, una compensación por algo que debería de hacer normalmente? ¿Está bien que esas normas rijan mi comportamiento? ¿Me debo comportar de esa manera o quizás me debería de comportar de otra? Entonces ahí tenemos una distinción bien clara entre lo que viene a ser ética y moral. Y eso, en su vida, lo van a tener que aplicar muchas veces. Se les va a presentar situaciones que se les va a complicar qué decisión tienen que tomar, y para eso es que llevamos este curso de ética y moral. O bueno, en este caso, llevamos la distinción en la clase, en esta sesión. Hacemos ejemplos un poco más prácticos. Primero, un ejemplo de moral: decir la verdad, comportarse bien, cuidar el aseo personal, ser tolerante, ser leal, vivir de acuerdo a las normas de la sociedad, no envidiar, no ser generoso, ayudar a las personas con limitaciones. A esto le podemos sumar, por ejemplo, la moral cristiana, ¿no? No matarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, si no me equivoco, y otros también, de repente, preceptos morales de otras religiones o de otros grupos culturales. Entonces va a haber diferentes preceptos morales, pero vamos a tener ejemplos, digamos, de ética que son más generales para todos los preceptos. Por ejemplo, tenemos el tema de empatía. Empatía va a englobar el ser tolerante, el no envidiar, el ser generoso, el decir, por ejemplo, también la verdad o comportarse bien y mostrar respeto a los demás. Entonces, un principio ético va a regir si es que esos preceptos morales los estamos utilizando de manera adecuada, si son los correctos, ¿no? De repente, en algunas sociedades, por ejemplo, la sociedad oriental, hay diferencias en el aspecto, el trato entre hombres y mujeres, en el aspecto de quién tiene, digamos, preferencia, y esto se tiene que evaluar desde la integridad, desde la justicia, desde la empatía, desde el respeto, y podemos de repente modificarlos con el tiempo. Creo que en ese aspecto ya se ha entendido un poco más. Si hay alguna pregunta o duda respecto entre qué es ética y moral. ¿No? A ver, no me tengo que cortar el cabello. Ok, chicos y chicas, entonces si no tenemos preguntas de esto, vamos a pasar al siguiente tema. En este caso, es una actividad individual, ya no la vamos a hacer. Es un ejemplo de ética en las empresas. Es similar a lo que hemos estado hablando, pero no nos va a dar el tiempo porque son varias actividades que se podrían hacer en un tiempo más amplio. Lo que sí vamos a pasar es al tema de responsabilidad social, para poder tratarlo un poco más de profundidad. Entonces, está relacionado con la ética y está relacionado también con el aspecto moral, porque la responsabilidad social finalmente va a ser el ser consciente del daño que nuestros actos pueden ocasionar a cualquier tipo de individuo o grupo social. Y tenemos diferentes tipos de responsabilidad social. Disculpen, puede ser individual, puede ser empresarial, puede ser también, digamos, de todo un grupo o toda una comunidad. Para esto, les voy a compartir un enlace en el chat, que también es un artículo científico
para que lo puedan leer y lo utilicen sobre todo como guía para el trabajo grupal que vamos a hacer ahorita. Entonces, está relacionado, sí, con el tema de ética y moral, y responsabilidad social viene a ser ya, digamos, un aspecto un poco más grande, viene a ser, digamos, esa conciencia que tenemos sobre el daño que podemos hacer ambiental, el daño que podemos hacer a otras comunidades, cómo nos estamos comportando de manera social, ¿no? Ya no tanto en el aspecto individual, sino en el aspecto como comunidad. Ya no vamos a ir, a pesar de que la moral, digamos, revise aspectos generales, o sea, revise, digamos, costumbres de todos, siempre va a tener una aplicación, digamos, más pensando en lo que yo considero como precepto, y finalmente la ética va a revisar si eso es lo adecuado o no. Pero en el caso de responsabilidad social vamos a trabajar como comunidad, vamos a tratar de ver que no solamente yo esté bien, sino que todos estemos bien, que todos trabajemos de una manera adecuada, ya sea, digamos, dentro de una empresa y contribuyamos también a la sociedad, o dentro de un grupo humano como este, por ejemplo, que es una clase, ¿no? En el documento que les he hecho llegar, o que les he compartido, es un artículo académico sobre lo que viene a ser la responsabilidad social desde la mirada de la psicología comunitaria. ¿A qué digamos, qué es lo que se ve, qué definición tiene? Lo pueden leer, digamos, en un tiempo, digamos, aparte, no necesariamente ahora en la clase, pero sí van a necesitar usarlo probablemente para guiarse para hacer el siguiente proyecto. Los voy a dividir en, como siempre, 5 grupos, de manera aleatoria, y van a proponer entre ustedes ideas posibles de acciones y o actividades de responsabilidad social. Ya saben, puede ser responsabilidad social dentro de la comunidad, puede ser ideando que de repente son una empresa y quieren apoyar a un grupo humano. Deben tener en cuenta una serie de criterios para poder hacerlo, y en base a eso van a elegir la más viable, y en una hoja van a escribir esta propuesta, su objetivo y qué repercusión va a tener al efecto en el nivel social. Para guiarse pueden utilizar el artículo académico que les he compartido, si es que tienen alguna duda al respecto. Pero más que todo quiero que aprendan haciendo. Antes de explicarles un poco más a detalle, van a tener que tomar de repente como referencia algún punto del artículo y van a proponer estas acciones o actividades de responsabilidad social. Profesor, no entendí, o sea, tenemos que... No entendí la parte de ideas de acciones. En una hoja, o de repente también en un documento virtual, hay que proponer ideas posibles o acciones o actividades de responsabilidad social. O sea, yo con mi grupo vamos a decidir a quién vamos a ayudar. Al respecto de, digamos, actividades o acciones, podría ser que, digamos, que yo tengo una comunidad cerca de mi casa de personas que han perdido familiares por el tema del COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué acciones vamos a tomar al respecto? Otra idea, estoy dentro de una empresa, yo actualmente, como uno de ustedes, de los integrantes, quizá formo parte de una minera o formo parte de una empresa grande, un banco, qué sé yo. Entonces, estamos tratando de decidir a quién vamos a ayudar en, digamos, la época de Navidad, por ejemplo, no sé. Tienen que utilizar su imaginación al respecto. Profesor, entonces tenemos que poner situaciones. Claro, ahí es todo un contexto. Ahí es donde por eso van a tener que construir más o menos algo, y haciendo se aprende. Ya estoy creando las salas y los voy a dividir en 5 grupos. Vamos a tener 10 minutos y luego ya saben que después de los 10 minutos hay que exponer. Profe, disculpe una consulta. ¿Grupos de cuánto? En este caso, No logré ver. de 9 y 8, pero es que automáticamente yo lo selecciono, Melvin. Va a ser al azar. Exacto, al azar, para que... Ok, perfecto. Ya, chévere. Y iniciamos las salas y van a ir pasando a sus clases, o a sus salas, mejor dicho, y ya saben, tienen que trabajar en proponer ideas y elegir cuál es la más viable en cuanto a responsabilidad social. Y se guían, por favor, del documento que les he compartido.
Bueno, vamos regresando a continuar. Les he dado un poquito más de tiempo considerando que es un proyecto de responsabilidad social. Claro que corto, pero igual es un proyecto. Mientras van regresando, les comento algunos aspectos del tema de responsabilidad social que tienen ahí en el artículo y que deben de considerar también ustedes, ¿no? Normalmente, bueno, una comunidad va a ser un escenario de interacción, ¿no? Vamos a tener diferentes elementos en la comunidad, desde también cargos o personas que van a cumplir un rol, en los cuales nosotros también debemos de involucrarnos. El aspecto de responsabilidad social y con la comunidad debe ser algo que siempre debe estar o debe formar parte de nuestras actividades, pues no vivimos solos, no somos, digamos, personas que viven de manera aislada, ¿no? A pesar de que tenemos el problema de la enfermedad, del tema del COVID, igual la situación, bueno, ¿no? También hay medios, hay formas, no solamente de manera virtual, sino también teniendo las precauciones del caso, brindando apoyo a las personas que lo necesitan, a niños, dependiendo también del grupo vulnerable. A veces tenemos grupos vulnerables por diferentes motivos, sexo, de repente la edad, de repente también, o sea, como personas mayores, ¿no? También tenemos condiciones. Por ejemplo, hay cosas que no solo se dan en nuestro país, sino se dan también en otros países, como los bombardeos que hubieron en Siria, que es una situación en particular, la situación en la India, que es bien complicada. Entonces, el trabajo o la responsabilidad social comienza por el trabajo comunitario, el trabajo en apoyo, en equipo, y bueno, compartir entre las personas que están ayudando y hacia las personas que necesitan la ayuda. Y esto es tratar de buscar una transformación social en un camino al bienestar y equidad y justicia, que también lo tienen ahí en el artículo. Partiendo de un marco de responsabilidad social, debemos reforzar a las comunidades, apoyar y dar cierto, ¿cómo se llama? Cierta parte de nuestro tiempo a este tipo de trabajo, ¿no? ¿Por qué hay que hacer esto? Desde el punto de vista de la ética, hay ciertos principios como la consideración al otro. Eso quiere decir que está relacionado con lo que vimos anteriormente y que no solo trabajamos o vivimos solos, sino también hay que tener una consideración por la persona que está a nuestro costado trabajando, o pues que está a nuestro costado en la familia, o que está en el barrio y tiene alguna dificultad, ¿no? Eso también hay digamos, el refrán, ¿no? Por mí, mañana por ti. No sabemos tampoco cuándo vamos a de repente necesitar el apoyo de nuestra comunidad. Para eso es necesario también, de alguna manera, de manera recíproca, tratar de trabajar con ellos y cuando llegue el punto en que también nosotros necesitemos ayuda, podamos también de repente contar con ellos. No sé si la situación es tampoco una por otra. En este caso, estaríamos haciendo también un análisis ético de la situación. Los valores que podemos tener, podemos ponerlos de diferentes maneras, pero el tema de responsabilidad social y el ayudarse debe ser siempre con un fin, digamos, más altruista, con un fin más de ver por el otro y trabajar en comunidad. Dicho esto, vamos a ver sus proyectos, o vamos a ver sus ideas, mejor dicho, de lo que viene a ser responsabilidad social. Tenemos 5 grupos, comenzamos por la mitad. Grupo 3, que son Saori Sichar, Judith Cabrera, Camila Chávez, Christopher García, Estrella Sayas, Jocelyn Vidarre, Julie Allende y Sara Quispe. ¿Quién va a exponer de ustedes, chicas y chico, el proyecto? O bueno, su idea. Vamos, chicos. ¿Hicieron el proyecto? ¿Hicieron la idea? Buenos días. Quería preguntarle si se escucha alguna bulla, porque yo quería, no, bueno, yo voy a exponer, pero como que el vecino se puso de acuerdo para molestar. Ya. No se escucha nada, no te preocupes. Ya, entonces está bien. Bueno, una compañera de nuestro grupo comentó que por donde vivía
que se envía a El Salvador, siempre hacían como que el destrozo de sus parques. Y como que normalmente cuando hay elecciones municipales, todos los alcaldes hacen justificación y empiezan a arreglar los parques, pero de ahí se olvidan y hacen que todos esos parques que en un principio se veían bonitos pues se pongan feos. Y mi compañera dijo que podríamos proponer que en su comunidad formaran un equipo de trabajo solamente para ayuda en medio ambiente de su zona. Ya. Y una de las propuestas fue pedir a la municipalidad que ponga más tachos para evitar el ensucien los pisos, los parques y también la ayuda a la comunidad, o sea, pedir a los voluntarios para poner nuevos pastos y sembrar árboles. Ya. El objetivo es entonces reflotar los parques, arreglar los parques. Sí, arreglar los parques, más que nada porque ahora en pandemia los niños también quieren salir y en un parque todo sucio, pues peor, se pueden, como que no se pueden sentir a gustos. Ya. Y finalmente, ¿cuál es la repercusión que quieren tener ustedes? O sea, que la gente pueda salir a hacer ejercicio, pueda, digamos, compartir en estos espacios. Claro, porque en un parque que está todo sucio, a nadie le gustaría sentarse un rato o por así despejar la mente. No, no es un ambiente adecuado. ¿Han tomado en cuenta qué recursos van a necesitar para implementar esto? La verdad está un poquito difícil porque ahora, como todo el mundo quiere salir, pero no se puede porque por pandemia, entonces sí estaría un poquito difícil, aunque se puede pedir ayuda de las autoridades porque ellos no tienen más posibilidad de que nos ayuden. Ya. ¿Y han considerado algún plazo para hacerlo? No. Ya. Gracias, Julie, gracias, Grupo 3. En realidad no era parte de la tarea considerar un plazo, pero justo este tipo de consideraciones, como decía, recursos humanos, también recursos económicos, recursos de infraestructura, plazos, y todo eso se tiene que considerar en un proyecto de tipo social. ¿Ya? Como les decía, la idea era que primero hagan y luego aprendamos un poco. Entonces, también se han podido revisar el documento. Es una revisión más o menos teórica, no tanto práctica, del aspecto de responsabilidad social. Pero cuando vamos a ponerlo en la práctica, ¿qué es lo que debemos hacer? Por eso es que también, digamos, es el mensaje de la actividad. Involucra mucho más aspectos, ¿no? No solamente está el pensar a quién vamos a ayudar, sino de repente también si es el grupo al que deberíamos de ayudar. Quizá tenemos un grupo más vulnerable cerca, o dentro de la comunidad, o dentro de la región, o dentro del distrito. Entonces, esas consideraciones que se deben tomar en cuenta para responsabilidad social, deben tenerlas ustedes en mente para hacer el trabajo que necesiten dentro de su comunidad. Se trata de proponer ideas inicialmente, pero luego también se trata de complementar este trabajo con ya una ejecución. Y luego de esa ejecución, finalmente hacer una revisión de qué repercusión tuvo el proyecto de responsabilidad social en la comunidad. Una vez hecho este ciclo y terminado este ciclo, vamos también a aprender de ese proyecto para poder ejecutar un siguiente proyecto de repente y poder ayudar a más personas o ayudarlos de una manera más efectiva, que también es lo que se busca. Luz Cortés, estabas levantando la mano. Dinos, Luz, por favor. Quería preguntar si es que mi grupo podía exponer. Sí, por supuesto. ¿Cuál es tu grupo? El grupo 5. Ya, grupo 5. Arranquen, por favor. Ya, profesor, ¿puedo compartir la pantalla? Sí, claro. Ya. ¿Se me escucha bien, profesor?
Sí, se te escucha bien. Un ratito antes de que comiences, Luz, justo estaba compartiendo por el chat, Saori, en lo que es teoría, justo tenemos los stakeholders, que vienen a ser los interesados, la municipalidad, redes sociales, o sea, todo ese tipo de consideraciones se debe tomar en cuenta cuando quiera hacer uno un proyecto, ¿no? De este tipo. Continúa, por favor, Luz, exponos tu proyecto. ¿Ya, profe? Sí, empieza, por favor. Ok, bueno, somos el grupo 5 y hemos propuesto 5 ideas de responsabilidad social. Nuestra primera idea es ideas de reciclaje. Una de nuestras compañeras expuso que en su vecindario había mucha basura y las personas no tomaban conciencia, ellos tiraban nomás la basura. Entonces, nuestra idea es colocar contenedores basura de colores de reciclaje para que las personas puedan identificar dónde tienen que botar la basura y para que los pueda incentivar a botar la basura también. Nuestra segunda idea es apoyo a nuestros abuelos. Y abuelos no significa que sean solamente tus parientes, sino que sean todos los ancianos en general. Es ir a los asilos y apoyarlos en las cosas que ellos necesitan, pues, porque los abuelos son las personas que cuando se sienten solitarias entran en depresión y eso no podíamos dejar que pase. Nuestra tercera idea es visitar un albergue de animales. Esta idea fue propuesta por una de nuestras compañeras que había hecho ese proyecto en su universidad y la verdad es que nos gustó mucho. La idea es ayudar a la mejora y actividades necesarias y también colocarlos en una casa hogar a cada uno de los animalitos para que no estén en las calles vagando. Hay personas que hasta los matan porque no les gustan los animalitos. Nuestra cuarta idea es la idea de concientización a todos, por medio de carteles, capacitaciones, visitas, darles a explicar nuestras ideas, nuestras demás ideas claves. Y nuestra última y quinta idea es ayudar a los niños, pues a enseñarles a los niños desde muy pequeños a cuidar el medio ambiente, a respetar a sus compañeros, a sus profesores y enseñarles la tolerancia también, porque es muy importante que un niño desde muy chiquito aprenda todas esas actitudes y todas esas costumbres para que cuando crezca pueda enseñarle a otras personas también como nosotros les estamos enseñando a ellos. Ahora mi compañera Ruth va a explicar nuestra idea clave de ideas de aprendizaje. ¿Cuál es el proyecto que han elegido? ¿Cuál sería el que sea más viable? Sí, justamente, profesor, el proyecto que hemos elegido sería sobre las ideas de reciclaje, pero en un determinado punto. Es decir, por ejemplo, para el distrito en el que yo vivo, en Caraballo, hay muchas zonas en las que debemos trabajar y en esas están la mayoría de las áreas verdes que tenemos acá dentro del distrito, ¿no? Como propuesta sería lo que es hacer una colaboración con diversos personas que vivan en el vecindario, personas cercanas, amigos, familiares, convocarlos para que podamos en grupo trabajar sobre esas áreas, delegar pequeños líderes para que puedan ir a distintas zonas, no solo en una, y poder hacer una colecta quizás con los vecinos, y poder comprar estos botes de basura que tienen distintivos para poder realizar el reciclaje, ¿no? El recojo de basuras, también destinar algunos carteles porque muchas personas quizás sacan a los animales y no las sacan con una bolsita de plástico para recoger las deposiciones, sino que dejan que sus animalitos hagan las cosas ahí y pues los parques también quedan sucios. Entonces, el objetivo sería más que nada concientizar a las personas y que puedan disfrutar de estas áreas verdes, porque como decía mi compañera, muchos niños lamentablemente no pueden recrearse, así sea en un parquecito que esté cerca de su casa, porque también los exponemos a la contaminación, ¿no? Entonces, sería más que nada que puedan disfrutar de estas áreas cercanas a su hogar, y en lo que sería la repercusión social es concientizarlas para que ellas también apoyen en el cuidado de estas áreas, ¿no? Y que puedan destinar la basura a los lugares a los que corresponden. Gracias, chicas. Excelente trabajo. En realidad tomamos en cuenta varios puntos y la ejecución, digamos, ya tiene un poco más pautada, un poco más clara. La idea justo es esa, ¿no? De que ustedes terminen, digamos, implementando
un programa como estos con el propósito de ayudar a su comunidad o a su grupo, digamos, más cercano, incluso de repente a otras comunidades. No tengo, digamos, más tiempo para poder crear, o sea, o digamos, construir un proyecto, hacer esto, digamos, un proyecto más grande, pero ustedes sí tienen la oportunidad de hacerlo en coordinación con sus amigos del grupo de ahora o de su clase en total y ponerse de acuerdo ustedes. Más bien, esta clase va a servir como un incentivo para que ustedes tomen de repente una decisión y puedan hacer una idea. Es como tratar de picar la curiosidad. Igual el objetivo del curso, o la clase mejor dicho, ya se cumplió, que es que ustedes se puedan interesar en este tema y lo conozcan y sepan que también como parte digamos, del quehacer de la persona, del ser humano, es también trabajar dentro de la comunidad, ¿no? Apoyar a la comunidad. Yo los felicito por los proyectos que están presentando, también he leído el chat, el de cada uno de ustedes cuando han estado haciendo su trabajo. No se olviden, por favor, de compartir por este chat de la reunión el trabajo que han hecho. De ahí yo reviso, califico y bueno, ahí tienen su nota. En todo caso, ya saben, si lo quieren implementar, pónganse de acuerdo entre ustedes, en algún momento lo pueden hacer, quizá lo ven ya más como un tema de crecimiento personal. Entonces, hemos aprendido un poco de ética, de moral, qué distinción tiene, y también hemos visto el tema de responsabilidad social y cómo está relacionado con la ética, ¿no? Finalmente, ya nos dan el tiempo, vamos a terminar la clase. No se olviden que Profesor, tienen... disculpe, Dime. el Word digital, por ejemplo, el Word, el documento le tenemos que mandar su correo o por acá nomás. Por ejemplo, mi grupo es puesto, pero nos ha faltado eso. No, por acá nomás, por el chat. Ah, ya, ok. Ok, Estrella. Entonces, no se olviden que tenemos siempre una actividad virtual por semana que viene a ser básicamente un foro de interacción. Tienen que elaborar una reflexión sobre el video que está colgado sobre responsabilidad social y compartan cuál es su compromiso de responsabilidad social durante el presente año. Es similar a lo de ahora, solamente que esto ya va a ser de manera individual. Quizá podemos también de manera individual aportar a nuestra comunidad con distintas cosas que se pueden hacer. He visto ideas desde, por ejemplo, ¿no? Hay personas que uno se encuentra en la calle cuando están sentados vendiendo algo, personas mayores, muy mayores, que son vendedores ambulantes. Tenemos situaciones también de animales, como estaban conversando hace un rato, animalitos que están en la calle y que no tienen de repente un hogar o que no tienen algún recurso y que de repente tienen finalmente un final no muy bueno. Entonces, asuman un compromiso al respecto de responsabilidad social y ya dependerá de cada uno qué ejecución le da, ¿no? Pero básicamente la actividad virtual es para que ustedes revisen el video y compartan cuál es su compromiso. Eso es todo, chicas y chicos. Nos estamos viendo en la asesoría el día jueves. ¿Es el foro 6? Dime. ¿El foro 6 es? Sí, el foro 6, foro semana 6. Solo eso nomás. Solo eso nomás. Exacto. Gracias. De nada, no te preocupes, Estrella. Bueno, chicos y chicas, nos vemos ahora sí. Cuídense. Y nos vemos el día jueves para la asesoría. Chao, profesor, cuídese. Hasta luego, profe.